Bienvenidos a Radio Partisana, el primer programa de análisis político que admite que no es objetivo y es parcial. Lo mismo, pero más honesto. Muy buenas noches a todos, mis estimados partisanos. Qué bueno que nos escuchan en otra pandémica noche. Hoy nos acompaña desde su búnker de seguridad en una ubicación oculta a un lado de la Encantada, el señor Lobo. ¿Qué tal, carnavales? ¿Cómo están? Contento con ustedes, debo decir, 3,500 seguidores, maravilla. Wow. Ahí, y encerrado en su jaula de Faraday con un traje de protección en una ubicación oculta también nos acompaña Ramiro. ¿Qué tal? Buenas noches, camarada. Y pues como Perdón, Ramiro, te interrumpí. Sí, protegido contra la parandenoia. Y hoy nos acompaña un invitado especial, nos acompaña el maestro de letras, estudiante del doctorado en literatura latinoamericana por la UNAM, el maestro Emiliano Garibaldi. ¿Cómo se encuentra hoy, mi estimado maestro? Pues aquí sigo todavía muy. Muchas gracias por invitarme. Hola Lobo, hola Ramiro. Buenas noches a todos. Bienvenido. Como siempre en los controles nos acompaña nuestro productor y técnico Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Como de costumbre, yo soy Moisés Orozco y empezamos con el episodio 8 de Radio Partisana. Pues obviamente de lo primero que vamos a hablar va a ser pues del COVID. Obviamente creo que es de lo que más hemos estado hablando estas semanas y por un rato así será. Como ya bien lo dejó claro esta última conferencia, pues parece que se extiende el periodo de inactividad y de esta cuarentena suave que tenemos ahora hasta el 30 de abril y pues parece que la situación en términos internacionales pues parece que va a empeorar mucho antes que mejorar. Tenemos el caso, por ejemplo, en la Unión Europea, que los países del sur de Europa, España, Italia, a Portugal, están pidiendo apoyos a Bruselas. El problema es que ellos están ofreciendo un rescate financiero cuando ellos quieren vender deuda. Para los que no entiendan la diferencia, es cuando te ofrecen un rescate financiero, te ponen condiciones, pues, ¿no? Como lo suele ser el Fondo Monetario Internacional, ese asunto de pedir dinero y de repente que se precarice la salud o el trabajo en un país, suele ocurrir con mucha frecuencia. Entonces, pues, estos países no lo quieren. Ellos básicamente lo que quieren es que se generen los denominados coronabonus, que son mezclar deuda de países del sur de Europa con deuda de los países del norte, o sea que básicamente esta deuda la tenga que pagar en conjunto Alemania y España, por ejemplo, ¿no? El asunto es que los países del norte no quieren hacer eso, porque pues porque son España e Italia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven la situación, chavos? Estamos entrando en un escenario, ¿no?, que va cambiando bastante, ¿no? Día con día suceden cosas pues bastante inusitadas, cuando menos en los números. Y para esto me gustaría decirles a todo nuestro auditorio estos números de la muerte sponsored by Lobo, que suman ya en total 784,000 casos, casi 79,000 casos, 785,000 casos de coronavirus confirmados alrededor del mundo, con 37,139 muertes alrededor de todo el mundo. Hay datos esperadores, por otro lado también tenemos los recuperados de China, que ya sumaban 76,000, y los recuperados de España, que alto, ya 16,700. Lo mismo en Italia hay un gran avance con 14,600. Y el país caballo negro de todo esto, que es Irán, que es un país castigado por bloqueos, castigado por la guerra y castigado por todo, tiene casi también 14,000 recuperados con una población de 80 millones. Es decir, hay buena respuesta por parte de algunos países, hay buenos números en ciertos lugares. No es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene 163,000 infectados al día de hoy, probablemente más, ¿no? Estoy hablando del mapa en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins. Entonces, por todos estos números vemos por cierto, donde estudió nuestro querido doctor López-Gatell. Por cierto, dato de vital importancia. Y me gustaría que agregáramos un pequeño botón a nuestro programa, que sea el botón quédate en casa. El pobre señor Gatell tenía que estarlo repitiendo y repitiendo: por favor, quedémonos en casa, ahora sí, es de vital importancia, ¿no? Ya. Y nada más así se puede frenar un poco la curva. Mi estimado Emiliano, ¿qué tal? ¿Qué te parece la situación en Europa actualmente? Esta situación de los coronavirus, de los coronabonus.
Bueno, específicamente eso no sé realmente en la situación económica que sea, pero me gustó mucho lo que dijo AMLO, ¿no? Efectivamente, hoy en la mañana, así me agarró descuidado porque lo oí y decía, sí, un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y de repente en mi inconsciente dije, va a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y obviamente estaba haciendo un escenario hipotético, ¿no? Y decía, eso ya no va a pasar. Obviamente hay una tendencia, me parece, a nivel mundial, ¿no? Y creo que se ve claramente de países me parece que hay una gran diferencia, ¿no? De países con seguridad social pagada por el Estado y países con seguridad social privatizada, ¿no? Como en España. Yo leía a una chava en la semana que hablaba de cómo es la situación de la salubridad en España, y es disfrazadamente pública, pero en realidad es privada, ¿no? A mí me parece interesante ese contraste entre los diferentes países que están marcando, me parece, una tendencia en cómo se desarrolla la epidemia, ¿no? Y me parece que una muestra muy, muy clara que vi en la semana, que otra vez casi me hace llorar, fue la de los médicos cubanos, ¿no? Yendo a atender a otros países. Creo que llegaron a Italia, si no recuerdo mal. Llegaron a países que incluso en el pasado, y quién sabe si en el futuro, pero en el pasado los remitieron internacionalmente permitieron y siguen permitiendo el bloqueo en Cuba, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece también interesante, ¿no? Ver esos contrastes entre los sistemas de salud pública y los sistemas que sí, precarios y todo, pero que funcionan mejor que cualquier sistema de salud privada, ¿no? Yo más bien es lo que estoy más viendo a nivel global. Mi estimado Ramiro, ¿tú cómo ves la situación internacional? Bueno, en términos técnicos, lo que está pasando y que se amplificó con la pandemia es lo que se le denomina corrección de los mercados, y es básicamente que ahora se enfoca el consumo en verdaderas cosas importantes como un sistema de salud. Ya lo habíamos mencionado en otros programas, pero que al final de cuentas el ímpetu por hacer las cosas al más puro estilo neoliberal le da espacio a crear un producto basado en deuda para poder remontar económicamente y seguir validando las mismas estrategias de los mercados internacionales enfocadas al neoliberalismo. Estaba viendo, ¿cómo se llama? Las recomendaciones de un ¿cómo se llama? Reportero Max Keiser, que dice que realmente es el momento de voltear a ver hacia las cosas productivas. Las correcciones de mercado se dan porque ponemos el dinero en cosas totalmente innecesarias. Entonces ahí se está viendo. De hecho, si vemos el mapita del coronavirus en tiempo real, la distribución de los problemas están en los países que fomentan estas estrategias económicas rapaces y que trataron de mitigar un sistema de salud pública que al final de cuentas terminó saliéndoles el tiro por la culata en términos de técnicos económicos. Pienso en el caso específico de Corea del Sur, que tuvieron una desaceleración económica hace 2 años porque ganó el equivalente a ser un político de izquierdas en Corea del Norte, Corea del Sur, porque hay que entender que Corea del Sur es un país hipercapitalista, pues, ¿no? El asunto es que muchos se estuvieron quejando de que hizo mucho gasto público, lo cual dio en muchos espacios poca certeza para inversión privada. Entonces muchos los estaban quejando de él. El asunto es que mucha de esa inversión pública se hizo en salud. Entonces Corea fue uno de los primeros países en que detuvo la pandemia en su propio territorio, pues, ¿no? Eso es bastante interesante. Pero volviendo, por ejemplo, al caso de Europa, lo que les comentaba de los coronabonos, el asunto es que ya la discusión en Bruselas está tan polarizada que incluso ya uno de los eurodiputados de Portugal dijo directamente a la delegación holandesa que su posición era repugnante y que sencillamente le daba asco, ¿no? Cómo los países del norte de Europa no planeaban ayudar a los países del sur de Europa. Para poner en contexto rápido, cuando tú vendes deuda, cuando tú haces bonos,
tú, ¿cómo se llama? Según la certeza que tengas para pagar esos bonos, son los intereses que pagas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pagan los mismos intereses Alemania que lo que paga Italia en este caso. Lo que propusieron en la Unión Europea era combinar estos bonos, pues. El problema, y entiendo y sé que puede escucharse poco solidario, pero esa combinación de bonos basura con bonos chidos, pues fue exactamente lo que provocó la crisis inmobiliaria del 2008. Esta deuda basura que se hacía pasar por buena deuda, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada, y justamente este pequeño repaso internacional que hemos dado en estos minutos justamente pone de manifiesto lo que ya queda claro, pues, ¿no? Que saliendo de la pandemia, las cosas no pueden volver a la normalidad. Va a haber una nueva sociedad provocada por el COVID, ¿no? Pues sí, creo Lo que eso peor es del un caso- poco... Perdón. No, sí, di Emiliano, di. Creo que eso es un poco lo que estaba viendo Zizek, el camarada Zizek, en el artículo que publicó la semana pasada, ¿no? En RT, en Russia Today, donde él veía esperanzadoramente esta crisis y que va a traer cosas devastadoras, yo creo que a nivel personal y a nivel social ya vemos que tiene consecuencias devastadoras, pero él veía optimistamente esto, ¿no? Él decía, bueno, en ese artículo creo que lo comparaba con la técnica que le hace Beatrix Kido a Bill en Kill Bill, ¿no? En la parte final de Kill Bill, la del 5-point assassination, bueno, el lobo que me diga... El golpe de los 5 puntos revienta corazones. Lo comparaba con eso, ¿no? Dice, el COVID es un poco eso al capitalismo, ¿no? Le va a hacer esos puntos y va a empezar a avanzar, pero se va a ver, o se está viendo ya, que a nivel sociedad, que esto ya es insostenible, ¿no? Que parece que el capitalismo es insostenible. Pero eso también trae un riesgo, ¿no? El riesgo de que las derechas se endurezcan cada vez más, ¿no? Que eso no lo menciona tanto Zizek, pero por ahí va, ¿no? Lo de esta nueva realidad socioeconómica, que yo creo que es inminente también, ¿no? Y a donde sí, y es una amenaza a la que se apunta este otro artículo, el de el coreano que no me voy a acordar cómo se llama, Byung, no sé qué, que habla de, ok, sí, puede que colapse el capitalismo, pero ¿qué lo va a reemplazar, no? Y es preocupante pensar en los autoritarismos. Pero luego, ¿ibas a comentar algo? No, nada más eso, precisamente que mi punto iba al final del punto de Emiliano, que abre las puertas efectivamente para una forma de organización diferente, pero esta forma de organización diferente puede ser un trato leonino, puede poner las condiciones que estaban, por ejemplo, en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de que después de que venga esta desaceleración económica que va a ser tremenda, pues va a haber países que van a quedar en una situación complicada, ¿no? Y en una situación complicada con tentaciones de tener represalias también muy complicadas y muy hijas de la chingada con otros países de la periferia, con lo que seguirían siendo, digamos, sus colonias, ¿no? Es decir, a esta mezcla de elementos, yo la veo más por el peligro, ¿no? Que por un derrumbamiento de este sistema capitalista que tan mal nos ha tratado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, a mí lo que me preocupa mucho es que como está gobernando actualmente el Partido Socialista y Unidas Podemos, pues que esto le dé un impulso a Vox, a la ultraderecha, pues, ¿no? Que lo que le gane a los votantes españoles sea este miedo totalmente irracional que ellos que no entienden que son productos de el neoliberalismo de los gobiernos del PP, que estuvieron 10 años antes de estos año y medio que lleva el PSOE, y que pues... Otra vez, no hay nada que se parezca más a un fascista que un burgués asustado. Así es. Claro. Por eso creo que cabe mencionar y recordarles a nuestros partisanos españoles que tengan muy en cuenta la memoria histórica, y más allá de ver la desaparición del capital, creo que la crisis apunta al proteccionismo de los bancos y a esas estrategias expansionistas neoliberales, que al final de cuentas neoliberal es un sinónimo de conquista con otros métodos, de bancos que han sido protegidos por gobiernos con la finalidad de seguir haciendo a unas pocas élites ricas. Entonces creo que esa capa en especial debe estar preocupada, y por eso surgen estos bonos, estos coronabonos, en respuesta a querer sobrevivir a esta situación. Entonces más bien ya déjenla de hacer de jamón bancos pinches, no hay otra palabra, y que dejen fluir realmente la producción principal, ¿no? El verdadero capital es el trabajo y la producción
seria, real, que cubre necesidades reales. Porque hay que entender una cosa, o sea, viene, como ya sabemos y como recuerdan que siempre en Radio Partisana de repente me pongo en la plaza pública a gritar, este es el fin, viene una recesión. Ajá. No te escucho. Creo que lo perdimos. Bueno. Pues decía que venía una recesión, pero pues es inminente también, ¿no? La han anunciado el propio López-Gatell, dice. Pues aparte de toda esta estrategia que se ha hecho, también creo todavía en México se está llevando bastante bien, tiene que ver también con la cuestión económica, ¿no? Lo ha mencionado una y otra vez, no es solamente la cuestión sanitaria, sino también la cuestión económica para tratar de equilibrar las dos crisis, ¿no? Las dos situaciones. Es que debemos de, bueno, desde mi punto de vista, debemos esperar que una recesión no simplemente es el pánico al gasto que se retrae en los consumidores, sino una recesión más bien es una corrección de los mercados. ¿Y qué es una corrección de los mercados? Es enfocarse verdaderamente en las necesidades. Y creo que las necesidades reales ahorita son alimentación, salud, todo aquello que sostiene nuestras estructuras sociales. Que prioridad de, lo tengo que decir, prioridad de la cuarta transformación. Bueno, de los gobiernos de izquierda en general. Pues en este momento me gustaría ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. No, eso me parece que la visión alarmista también es bastante peligrosa, ¿no? Es parte también del discurso y la narrativa de la derecha, la cuestión alarmista, ¿no? Porque pues, evidentemente, como lo ha repetido nuestro querido López-Gatell, no se va a acabar, pues, no se va. O sea, va a ser un bache y va a haber cosas tremendas que van a pasar, pero realmente no, tampoco es para, es como, si le preguntan al lobo, ¿cree que es hora de inundarnos de pánico? Y luego respondería que sí, pero pues no, obviamente. Yo diría que sí. Es una oportunidad. No, efectivamente, pues no hay, nadie está considerando pues obviamente que vaya a terminar la civilización como la conocemos, pero sí hay gente bastante seria que está diciendo, bueno, pero las formas de convivencia que teníamos sí están llegando a un límite, pues, es decir, las formas de relacionarnos, pues, incluso con el capital, están mostrando sus contradicciones, ¿no? La parte de qué va a sustituir a eso es la parte en la que, pues, hay miedo, hay confusión, y es natural, ¿no? Claro, completamente, pero es porque han estado viviendo engañados, creyendo en esas ilusiones de clase que son tan fomentadas por las estrategias neoliberales, ¿sí? Comerciando promesas o cosas que no se requieren y que al final de cuentas le dan la expectativa a muchas personas de un estilo de vida que no van a alcanzar, ¿no? Cuando realmente es come bien, trabaja bien y haz lo que te corresponde para mantener la funcional las estructuras sociales de tu comunidad. ¿Sí? Bueno, en la primera parte estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo creo que en realidad esta pandemia ha venido a destapar la cloaca del capitalismo, ¿no? O sea, el desastre ya estaba, o sea, el desastre lo hemos vivido desde los 90 para acá, ¿no? O sea, yo creo que el mundo, la economía, las sociedades hemos vivido constantemente en crisis y en diferentes tipos de desastre, y esta pandemia, este desastre biológico, creo que viene a destapar todos los demás y hacer evidentes todos los contrastes y toda la desigualdad en la que hemos vivido en los últimos 30 años, ¿no? Sí, y de hecho, si nos ponemos analizar en el sentido estricto, la catástrofe biológica es debido a un proceso de exceso de movilidad de los mercados, ¿no? Al final de cuentas, los mercados, que son las personas, ¿y qué pasó? Pues son las personas que se mueven a comerciar
bienes y servicios de cualquier tipo y que tenían que estar yendo y viniendo a diferentes partes del mundo, ¿no? Como primer objetivo sostener los indicadores económicos. Mueve Y también pasa... También pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que la creación, bueno, el génesis de estos virus se da en lugares específicamente correspondientes a la industria de la carne, ¿no? Es decir, Claro. Nos encontramos con especies hacinadas de muy diferentes tipos que se encuentran ahí para satisfacer una demanda brutal que el planeta muy apenas soporta, y entonces nos encontramos con que en el mercado de Wuhan había especies vivas, ¿no? Había serpientes, había patos, había de todo. De manera que, y muchos artículos lo habían incluso mencionado antes, era el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de una enfermedad X que le llamaban desde ese entonces artículos científicos, ¿no? Entonces, esta superindustrialización de la carne para darle a este mundo que pide cada vez más y más, pues era natural que en algún momento los virus de este tipo se salieran de control, ¿no? Así es, Lobo. ¿Y quién está pegándole a su micrófono? No, o ya nos están interviniendo otra vez. Pónganse sus gorros de aluminio. Sus conexiones a internet deben de estar completamente aisladas. A ver, dice mi buen Moy que no nos escucha. Entonces, el siguiente tema es el TN3 de la Sedena y la Marina. Entonces, mi Ramiro, ¿nos podrías hacer los honores mientras yo descubro a esa persona que está moviendo su micrófono y la mato? Bueno, Yo no soy. Para empezar, No. en la conferencia de prensa de las 7 de la tarde-noche, presenta cada una de las secretarías sus planes con respecto ya a las acciones que se deben de hacer, y la Sedena y la Marina ponen a disposición de la Secretaría de Salud toda su infraestructura en hospitales, ¿no? Y habla de que ellos están esperando solamente las indicaciones de la Secretaría de Salud, y tienen dos modelos, el del aislamiento obligatorio y el voluntario, que se están coordinando para ¿cómo se llama? Para ejecutar estos planes. ¿Sí? Okay. O sea, tenemos un sistema de salud con ciertas restricciones, con ciertos límites, pero sale ahora sí el ejército, no a darle de macanazos a los manifestantes, sino a poner todos los recursos como una estrategia de solidaridad, y que además están obligados a ello para contener esta situación. Y uno se imagina que estaría pensando en estos momentos si hubiera ganado Meade, Mid o el Bronco, ¿no? En esa Dios misma mío. diciendo que el ejército va a controlar ciertas partes del país, Ajá. tipo. Sí. Eso sí daría pánico, ¿no? Eso sí entraría, Claro. saldría a llenar mis bodegas de barras energéticas o algo así, ¿no? Para no salir a la calle. Imagínate con el ejército de Calderón o de Meade en las calles otra vez. Qué curioso que lo menciones, porque yo justo tenía en la cabeza y no me lo puedo quitar. Tengo un contacto que dijo algo sobre vergüenza de votar, bla, 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 y alguien le comenta, ni siquiera recuerdo el post original, pero alguien le comenta, qué bueno que lo dices, ahora ya no me da vergüenza decir que voté por el Bronco. Y yo dije, madre de Dios, vivimos en una sociedad sumamente peligrosa, pues, porque lo mismo, ¿no? Me comentaba Daniel Hoffman, que espero que nos esté escuchando también hoy, que hay periodistas de Milenio que básicamente estaban pidiendo estado de excepción, ¿no? Suspensión de las garantías individuales, etcétera, etcétera. Un recrudecimiento de las medidas para cuidar a ciertos burgueses. Y ahí está ese talante que nunca es oculto de la sociedad, ¿no? Del burgués asustado, pues es un fascista. Así es. Pues es que al final de cuentas el fatalismo es con lo que construyeron su riqueza, ¿no? Bueno, están poniendo en evidencia lo peor de ellos, como siempre.
Sí, y uno ve al Calderón como ha estado insidiosamente tratando pues no sé, de debatir. Esta suena irrisoria la palabra, de debatir con López-Gatell, ¿no? Lo absurdo que puede ser eso entre Calderón y López-Gatell. Pero ahí está, ¿no? Queriendo meter ideas con fake news, él y sus secuaces, ¿no? Todavía ahí queriendo espantar a la población, deslegitimar al gobierno, efectivamente para meter esas medidas, ¿no? O sea, medidas que en otro gobierno a mí me parecerían verdaderamente, ahí sí casi apocalípticas, ¿no? Así es. Y además hay que entender que ellos no quieren ¿cómo se llama? Que estemos bien. Al final de cuentas es una estrategia de manipulación porque se les acabó la gallina los huevos de oro, quieren un huesito otra vez para rehabilitar sus estrategias de corrupción y enriquecerse de la única forma que ya sabemos que conocen, que es la de hacer malos negocios, ¿no? Porque los malos negocios también al final de cuentas terminan siendo un negocio. Pero qué mejor que un buen negocio donde se repartan las ganancias funcionando. Pero bueno, es cuestión de mucha apreciación, de diversas apreciaciones. A mí me parece bastante claro, ¿no? O sea, porque los tweets golpeadores de Calderón y de Ralea como él han sido y siempre serán instigadores de pánico, ¿no? Porque es muy sencillo hacer un análisis muy pequeño de cualquiera de estos sujetos que estén tuiteando, que estén compartiendo, y son instigadores del pánico, nada más. O sea, en realidad no he visto y he hecho el ejercicio de seguir los tweets de Calderón y no he visto en ningún punto que haga una cuestión propositiva. Dice Daniel Hoffman, esos cabrones de la derecha harán lo que sea para regresar. Y yo veo pues que ellos ven el coronavirus como una maldita bendición, ¿no? Como lo que puede desestabilizar el gobierno de tal manera que si les fuera posible en algún punto hacer algo terrible, ¿no? Sí, pero también ahorita me parece que el gobierno también lo que ha hecho es que se ha mantenido muy unido, ¿no? O sea, yo creo que también había una percepción, no sé qué tan real, de que el propio gobierno empezaba como cada quien irse por facciones, ¿no? Ahora que llegaban las elecciones del próximo año, parecía que como que se empezaban a hacer sus grupitos, unos se reunían por acá, ya empezaban a pensar en las elecciones, ¿no? Y me parece que algo positivo también de esto es que ha unido al gobierno, ¿no? Me parece, ya ahorita no estamos viendo decisiones, ni monrealismo por acá, ni fisgonismo por acá, ¿no? O sea, parece que ahora ya esto también ha permitido que haya cierta unión, y yo creo que también no solo en las esferas gubernamentales, ¿no? Yo creo que también, a pesar de que sí hay mucha gente que no está respetando el quédate en casa, también creo que los que lo estamos respetando, los que nos quedamos en casa, nos sentimos solidarios con los otros que sí se están quedando, ¿no? Me parece. Claro. Y es una experiencia interesante, ¿no? Ver el Facebook lleno de gente socialmente responsable, tener esa como comunión, a lo cual me gustaría invitar a nuestros partisanos que están en este momento escuchándonos, que nos comenten si se han podido quedar en casa, si no se pueden quedar en casa, si es un lujo burgués quedarse en casa. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo han pasado esta cuarentena, no? Y ahorita recuerdo, para abonarle al tema, que algunos gobernantes ridículos que hasta tuvieron la osadía de crear una supuesta asociación, estaban en contra de la iniciativa del INSABI. Y ahorita, ¿qué dicen los de? No los oigo. Totalmente estaban tratando de tener una estrategia a favor de ellos nada más, pero ahora con esta situación pues tienen que tomar las precauciones necesarias y trabajar, ¿no? Porque algunos gobernantes, aunque sean de oposición, van a tener que estar trabajando. Otro milagro. Sí, claro. Otro milagro de la 4T, definitivamente. Que bueno, lo que nos lleva al siguiente tema, que es COVID, específicamente en México. Con noticias interesantes, por ahí se mastica que el gobernador de Querétaro está infectado. Ya van parece 3. que ya es información oficial. Sí, ya van 3, es el tercero.
Válgame. Que a ver, ¿qué negocios sucios andaría haciendo el carne? ¿Ustedes cómo ven hasta el momento cómo se ha paliado la enfermedad aquí en México? ¿Les parece que es correcto? ¿Les parece que hubo una buena aproximación? ¿Les parece que faltó mano dura? ¿Les parece... ¿Cómo la ven? Bueno, a mí me parece que hasta el momento, otra vez lo repito, lo está llevando de manera excelente, ¿no? Y yo lo veo así, si es mi percepción, sé que no todo el mundo comparte mi percepción, porque yo soy un ferviente creyente en la ciencia, ¿no? Y a mí el doctor López-Gatell me da una seguridad, su lenguaje, sus explicaciones, su claridad y su infinita paciencia para soportar a los reporteros. A mí, la verdad, cada vez que lo veo me transmite tranquilidad. Incluso el sábado que lo vi un poco más preocupado, al final me siguió transmitiendo tranquilidad, ¿no? Yo por eso también esta cuarentena que bueno, en mi caso creo que sí es burgués, sabemos que hay gente que no puede no salir, ¿no? Lo sabemos perfectamente, pero los que podemos hay que hacerlo, ¿no? Y como una parte de responsabilidad cívica, ética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí eso me da una seguridad enorme, siempre oír a López-Gatell, su claridad y su lenguaje, ¿no? Claro. Incluso su lenguaje no verbal es muy, me parece, es muy cautivante también, ¿no? Y considera que aparte de ser el sujeto, pues un científico como tal, un doctor epidemiólogo, es un comunicador nato, ¿no? Porque sabe comportarse frente a la cámara y también sabe decir 40.500 veces, con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. Aquí hay un pequeño artículo, ya ven que ha explotado completamente los epidemiólogos, ¿cómo se llama? Aficionados, que tienen una opinión totalmente científica, fuera de sus emociones causadas por el pánico. Que primero que nada la Organización Mundial de la Salud lo que hace es emitir recomendaciones y que hay 4 modelos a los que recurren los países dependiendo de sus características económicas, geográficas, etc. Y esos modelos son la ortodoxia actualizada, modelo que aplicó China, Rusia, que es las medidas más drásticas posibles. La otra es la tecnología poblacional, que es la que aplicó Corea, eso de que hagan, ¿cómo se llama? Estudios y pruebas masivas. Bueno, Corea las puede pagar, Corea del Sur las puede pagar, aplicó esa técnica. En algunos países europeos, Reino Unido, Países Bajos, historia natural de la enfermedad y optimización de la intervención. Y el modelo en México, el que se está llevando a cabo, es el modelo de vigilancia para fenómenos generalizados. Esto no quiere decir que se actúe específicamente sobre ese modelo o que exista un modelo específico para llevar a cabo las medidas de prevención y contra la pandemia, sino que se puede actuar en función de los recursos que tienen los países. Y esto que dices, perdón, ahora sí creo que ya estoy en la llamada, ya volví. Gracias a Dios por volver. Bienvenido, Moy. Yo creo que es una cosa que no entiende la oposición, o sea, que no entiende que no viven en Francia ni en Canadá y que México no son ellos, pues, ¿no? De que México tiene estos 17 millones de pobres, o sea, que nosotros no tenemos ese fideicomiso que tiene Francia para dar esos apoyos fiscales, pues, ¿no? Y que una medida draconiana de cuarentena total desde hace 2 semanas hubiera sencillamente colapsado la economía del país y no lo podemos permitir, así de simple. Hay gente que vive al día, que necesita salir a las calles, pues, ¿no? Y este es un putazo gigantesco para ellos, ¿no? Así es, por ejemplo, China, que tiene una parte del tesoro del gabacho en sus cuentas, pues lo iba a soportar. El comercio que tiene. Corea del Norte no se diga, que es una pinche economía totalmente basada en la tecnología y que son los papiguaos de lo que ahorita es la nueva electrónica,
las nuevas plataformas con las que nosotros trabajamos, los celulares, etc. Pues muy bien. ¿Alguna conclusión sobre la situación del COVID en México en este punto? Bueno, yo nada más me gustaría decir que la cosa va relativamente bien atendiendo a los números, que el pánico en este momento puede no ser un buen consejero. Y pues nada, es que ya lo dijo López-Gatell, hoy neta las conté, lo dijo como 20 veces, dijo, quédate en casa, si puedes, quédate en casa. Entonces quédense en casa, no saben el coraje que me da ver las fotos del Callejón de la Cocedora hoy en Zacatecas lleno de raza. Y yo no entiendo si esa raza no se da cuenta de que estamos viviendo una situación muy peligrosa o lo hacen por chingar. Obviamente excluyendo, por supuesto, a toda esta gente que tiene que trabajar o trabaja en posiciones clave, ¿no? Pero es natural, es notorio que hay mucha gente que está saliendo y me gustaría rescatar algo que mencionó ahorita alguno de nuestros escuchas. Samantha Hernández dice, mi hermana aún está trabajando, menos horas, pero aún. Y a mi cuñado lo mandaron a casa, pero sin pago, ¿no? Entonces son la clase de cosas que a uno le molestan muchísimo, ¿no? Porque ya hay un decreto presidencial y las empresas en muchos sentidos están buscando hacerle al tonto y no ir por un margen de ganancias pírrico, por un margen de ganancias mínimo, ¿no? Casi completamente virtual. Yo aquí quiero retomar, en mi trabajo estuve 10 años tratando de implementar una medida para estas situaciones y ellos en 2 semanas y presionándonos a todos nos hicieron implementarla. Creo que es un momento de que deben de tomar la oportunidad de esos negocios y no solamente salir a parchar la situación, dejar de pagar, dejarlo, sino de construir nuevos modelos de trabajo. Porque además, anteponer la ganancia a la gente es la mezquindad más cortoplacista y pendeja que puedas imaginar, ¿no? Porque como también dijimos el programa anterior, pensando en empresas como el CIA, cuando sacan esos comunicados, lo único que están gritando es, ¡saquéanos, por favor! ¡Saquéanos, por favor! ¿A poco no es lo que están haciendo? Sí, claro, porque ya Bukele dejó a su país completamente endeudado para toda la perra vida de la gente que tiene 15 años ahorita, ¿no? Sí, no, y que el asunto es o sea, para salir de esta situación se va a requerir deuda, pues, ¿no? Todos los países se van a endeudar para meter gasto público para intentar reactivar la economía. El asunto es cómo pides los préstamos y para qué, pues, ¿no? Si es para gasto público, pues chingón. Pero si es para pagarle el internet a la gente y ese tipo de cosas que estaba haciendo el único presidente que tiene ¿cómo se llama? Que su nombre rima con el instrumento por antonomasia de la gente sin talento de Instagram, pues entonces... Justo. ¿Algo con lo que quieras concluir, Emiliano, sobre el tema del coronavirus en México? Sí, hay 2 cosas que me parecen, perdón, yo sé que estamos en medio de la tragedia, pero 2 cosas que me parecen un poco paradójicas, ¿no? La primera es que hace algunas semanas, 2 semanas, había opinólogos que difundían su preocupación por los migrantes centroamericanos que iban a entrar a México, ¿no? Porque decían que esos migrantes centroamericanos iban a esparcir el virus en México, ¿no? Iban a ser un foco de infección. Entonces, lo que me parece paradójico es que ahora más bien nos tengamos que cuidar de los otros migrantes, ¿no? De los de arriba, de los migrantes norteamericanos, porque eso sí, que van a traer y están trayendo las infecciones, ¿no? Algunos de los infectados son, por ejemplo, creo que la que se registró aquí en Zacatecas, la 6ª o la 7ª, no recuerdo bien, había estado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece un poco paradójico. Hay que cuidarnos más bien ahora de que no vengan esos de allá arriba en vez de los centroamericanos, ¿no? Es el meme, ¿no? ¿Sabes qué, carnalito? Sí voy a querer el muro, nosotros te pagamos la micha. Le dice Andrés Manuel a Trump. Bueno, sí, yo creo que ahora incluso los hondureños y salvadoreños gracias, Guardia Nacional, por reprimirnos y evitar que llegáramos a Estados Unidos. Bueno, eso era con lo que quería nada más. Me parece señalar esas paradojas que da el tiempo, ¿no? Y que da esta situación. Pues muy bien, nosotros por el momento concluimos con el tema del COVID porque sabemos que
pues básicamente es la información que más hemos estado consumiendo y es a lo que más nos enfrentamos. Otra vez, partisanos, partisanas, camaradas, les pedimos lo que les pedimos es sencillamente responsabilidad civil. Es básicamente lo que les estamos pidiendo. Muchos de los que nos escuchan, gran parte importante de las 3.500 personas de la página están en la brecha de edades, que ellos no son un grupo de riesgo verdadero, pero pueden ser un vector de infección. Si no lo piensan por ustedes, si a ustedes les vale verga, pues piénsalo. Seguro que tienen a alguien que aman que está en el grupo de riesgo, adultos mayores, niños, gente con problemas respiratorios, diabéticos. O sea, vivimos en México. Si no conocen a gente que tiene COVID, me cae que conocen un chingo de gente con diabetes. El asunto es, por favor, tengan responsabilidad. Es lo que les pedimos. Y pues, en un acto de solidaridad, creo que lo que podemos entregar nosotros, Radio Partisana, el tema que sigue, pues son recomendaciones. Ya que vamos a estar en la casa, pues queremos recomendarles toda una buena batería de ficciones apocalípticas para que pasen de la forma más enriquecedora y placentera, pues este final del mundo. Entonces, ¿quién quiere empezar con sus recomendaciones apocalípticas? Yo más bien me gustaría decir, antes de comenzar con mi primera recomendación, bueno, más bien me gustaría que alguien más comenzara, pero antes me gustaría decir que pues también es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Este privilegio, quedarnos en casa. Y el otro día me dio mucha tristeza que una amiga me dice, estoy bien aburrida. Y yo no recuerdo ningún otro momento en el que haya tenido tiempo para leer tanto, ver tantas películas, escribir tanto, caray, o sea... Yo sé, tienen tesis que hacer y eso también se siente como fuego en la cabeza, pero en primera hagan la tesis y en segunda, ¿cuándo más vamos a tener este tiempo para meternos en los mundos ficcionales, ¿no? Entonces, aprovechémosla, ya que tenemos ese privilegio, ¿no? Y ahora definitivamente, sí, yo creo que una de las cosas que también va a estar muy interesante en nuestros hábitos de consumo ahora con la pandemia, lo que va a quedar demostrado, va a ser la incapacidad que el capitalismo nos dio para convivir con nosotros mismos, para tener espacios donde no estemos siendo excitados todo el tiempo con salidas, con todo este tipo de cosas. Pues no, yo creo que hay varios cuestionamientos ontológicos y existenciales que la gente se va a empezar a hacer ahora que esté obligada a convivir consigo misma. Y especialmente ahora que se va a dar cuenta de que todos sus influencers, ya que no pueden ir a viajar, beber o comer, ya no pueden hablar de cómo viajan, comen y beben, y se van a dar cuenta que es una bola de pendejos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el hábito de ir al cine, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido una de las cosas más sucias y terribles de nuestra generación, porque el cine es una experiencia social. Han convertido el ir a ver una película en una experiencia social en la que llevas a tu novia o vas con tus amigos y luego se van a beber, ¿no? Como un paso intermedio entre el convivir con nosotros y ver cualquier mamada, no puede ser cualquier película palomera. De ahí que nuestros cines, cuando menos en Zacatecas, y no me dejarán mentir partisanos, están llenos de mierda. O sea, cuando llega una buena película la quitan a la semana y eso es repugnante. O sea, ¿qué le han hecho al cine? Bueno, pues podemos aprovechar todo este tiempo que tenemos en casa para eso, para regresarle al cine su carácter de obra de arte, o sea, de experiencia estética. Así es, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, entonces Lobo, ¿quieres empezar con tus recomendaciones? Bueno, yo sí, me gustaría mucho recomendar, por ahí tiene Mario la imagen, de una película de la que ya he hablado con anterioridad, pero que me parece, bueno, una película fantástica en el tema del apocalipsis, porque toca temas, digamos, muy íntimos, muy sentimentales, en cómo se va desarrollando el apocalipsis dentro del propio personaje, y a la vez el cómo conoce a otro personaje y cómo se va dando pues este romance entre ambos, ¿no? Pero no de una manera flaca y de una manera... ¿Y la película es? Bueno, es lo que voy a revelar ahora. Estaba construyendo suspenso, muchas gracias. Perdón. La película se llama Perfect Sense. Sale Eva Green y sale Ewan McGregor. No tiene una buena, digamos, calificación en Rotten Tomatoes o cosas así, porque, bueno, pues califica a la gente, ¿no? pero debo decirles que por mi experiencia es una película con un guión fuerte, sólido, y que no tiene ningún desperdicio, ¿no? Pero la dirección, y ya les había hablado de este sujeto, David Mackenzie, es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos del universo,
porque el sujeto tiene una sensibilidad, me parece, especial para hablar más que nada de la conciencia del sujeto, ¿no? Yo creo que sabemos mucho, o que van a ver mucho, cuando estén viendo a Ewan McGregor y estos diálogos en off que van saliendo mientras está enfocado, un montón de cosas. ¿Y cómo se va perdiendo? Bueno, la cosa curiosa acá con la anécdota es que la gente va perdiendo el sentido del olfato, el sentido del gusto. Y ya ven que con el coronavirus había sucedido una cosa... Ajá, entonces me lo recordó inmediatamente. Pero bueno, no quiero spoilerear nada de esta película, que realmente pues es una de esas experiencias estéticas que yo digo cambian la vida. Y no se dejen, digamos, espantar, porque el cartel que van a estar viendo ahí se ve muy cursi, se ve muy pendejo, pero la película no se trata de eso. Sí es una historia de amor, pero no se trata de eso en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí mi recomendación, Perfect Sense, del gran David Mackenzie. Ah, una cosa más, la chingadera no está en Netflix, la busqué, no está en Netflix, pero dicen que pronto la van a tener, entonces ahí síganle buscando. Y lo otro que sí me parece francamente terrible es que también está bastante difícil de encontrar en Pirate Bay. Sí se puede, pero está bastante difícil, ¿no? Entonces, háganos todos un favor socialista y semíllenla si ustedes la logran bajar. Mi estimado Emiliano, una de sus recomendaciones apocalípticas. Bueno, está bien. Yo voy a recomendar, lo siento, una obra que se llama Soy Leyenda. Obviamente no la mamada de Will Smith, sino el libro, la novela de Richard Matheson, que es de 1954, que me parece que a mí me parece que es una novela espectacular. Obviamente es una novela en su tiempo de ciencia ficción, que se acerca mucho a la realidad. Sabemos que se trata de vampiros y todas estas cosas, pero nada que ver con la mamada de Will Smith, ¿no? Me parece que la novela, que bueno, no es un novelón así de 200 páginas, son 100 y tantas páginas, se le echan rápido, y además te atrapa. Yo la releí de hecho hoy, ya la había leído y la releí rápido el día de hoy, y me parece que es una radiografía, una novela efectivamente el hacinamiento, pero también de los límites del mundo de manera social, ¿no? El protagonista no tiene esa mirada como siempre que quieres consolarlo de Will Smith, ¿no? Es un protagonista complejo, ¿no? Es un protagonista que cambia constantemente sus motivaciones de existencia y al final me parece que también es una novela esperanzadora, porque es una novela apocalíptica, pero con un final que a mí me parece comprensivo y empático hacia lo humano, más que hacia el personaje mismo, sino hacia efectivamente lo humano, ¿no? Y por eso se las recomiendo. Yo creo que como casi todos los libros de ciencia ficción y de esa época, debe estar por ahí gratis en PDF. Yo, ya saben, soy vintage y tengo mi librito en físico. Pero, bueno, y me parece que es eso, ¿no? Es una novela que se centra en esto que hemos estado hablando también, que es la emergencia de nuevas realidades, ¿no? De cómo nuevas realidades surgen a partir de crisis y de devastaciones y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo esta gran obra de la ciencia ficción norteamericana que se llama Soy Leyenda, de Richard Matheson, que también, bueno, ha escrito otras obras, otras, unas no tan buenas. Creo que fue también el escritor de esa de Más allá de los sueños, de Robin Williams. De hecho, él fue guionista de varios capítulos de La Dimensión Desconocida, si no me equivoco, Cierto. ¿no, Emiliano? Sí, también fue guionista de varios capítulos de La Dimensión Desconocida. Y esta obra sí la recomiendo total y absolutamente, ¿no? Sabemos que Will Smith nos ganó el corazón con la escena del perrito, ¿no? ¡Oh, sí! Sí, no. Pero me parece que la novela es mucho más compleja. También sale un perrito, pero es diferente y es mucho más devastador en la novela. Spoiler alert, pero yo creo que hay que leerla, ¿no? Y es una buena época para leerlo, porque además esto, ¿no? No cae en lo catastrofista, creo, si la interpretas. Y de hecho podrían incluso también ver la película con Vincent Price,
que es la versión la primera La versión de Soy original. Leyenda, que es Omega Man, ¿no? Ajá, sí. Que es mucho mejor película que la de... una cosa no es excluyente de la otra banda, tienen mucho tiempo, pueden ver la película y leer la novela. Los conozco, me consta, no tienen mejores cosas que hacer. Sí, claro, y además, bueno, uno de los ejes que me gustó mucho de la novela, que no está en la película de Will Smith, y en la de Vincent Price no recuerdo la verdad, es hay un problema que casi no mencionan en las visiones apocalípticas, ¿no? Es el problema sexual, ¿no? El protagonista constantemente es tentado por las vampiresas que afuera de su casa se ponen a provocarlo sexualmente, ¿no? Y entonces él, como lleva años aislado en soledad, se siente tentado a salir y decir, ya, me vale madre, ya voy y que hagan de mí lo que quieran, ¿no? Pero es por un deseo también sexual, ¿no? Y es algo que para la fecha, además, 1954 no era un tema tan recurrente y menos en ciencia ficción, ¿no? Sí, pues, recuerdo un poco a Robinson Crusoe, ¿no? Con ese aislamiento y las ganas de, pues, alguito. Y encontró a Viernes. Ajá. Mi estimado Bueno, Ramiro, tú tienes otra película posapocalíptica de infectados que recomendarnos. Claro que sí. Es la película de Exterminio del 2012. 28 días. Que se llama. 28 días. Me gustó mucho en su momento. Yo estaba saliendo de la prepa y pues teníamos un club como de cine, mis amigos y yo. Y nos íbamos a ese lugar totalmente insalubre. Pero había 2, 3, teníamos como un criterio de selección de las películas. En esta, bueno, no quiero platicar mucho sobre ella, pero nos gustó mucho la banda sonora. Eso sí lo recuerdo completamente. Me la voy a reventar otra vez porque solamente la vi esa vez en cine. Pero trata aspectos sumamente emocionales de los personajes, y la música es intensa en las escenas cruciales, en todas, ¿sí? Hablo de que si también tienen la oportunidad de recuperar por ahí el soundtrack, también es digno de estarlo escuchando. Ya las demás, porque hay secuencias, no las he visto, pero creo que pues hay que también tenerlas en cuenta. Ahora que están chafas, la neta. pero ahora que tenemos tiempo, bueno, qué bueno que me dicen para nada más recordar. La música, me encantó la música esa vez. Es de esos momentos que dices, ya se perdió la esencia del rock y ahí te la recuperan. Bueno. Sí, adelante. Siempre me han parecido muy interesantes cierto tipo de películas como, bueno, de ficciones como Soy Leyenda, la original, 28 días después, algunas de George Romero, todo el cine de zombies infectados, posapocalípticos, porque finalmente lo que te ponen a consideración, y una cosa que reveló esta pandemia, es que es inmensamente fácil ser civilizado, pasar por buena persona cuando el mundo funciona más o menos normal, donde hay agua en las llaves, luz en los focos y comida en los refris, pero en cuanto la sociedad colapsa poquito, nos sale lo verdaderamente monstruosos que somos, ¿no? O sea, finalmente pues lo que tiene El Hoyo, la de Netflix, que también la recomiendo realmente, El Hoyo. Sí, no, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, al final que el monstruo está, se ponen hobbesianas ese tipo de películas, ¿no? Nos recuerdan a veces que es la sociedad que evita que salga el verdadero monstruo que llevas adentro. Obviamente me parece una lectura reduccionista de la condición humana, pero siempre es interesante preguntarnos, ¿no? Justamente dónde están los límites del civilizado, ¿no? ¿Qué hay entre mí, la sociedad y la barbarie? Sí, los límites del mundo, ¿no? De la realidad en sí misma, ¿no? Porque vivimos en una realidad cotidiana que efectivamente estamos viendo que es muy, muy frágil, esa realidad en la que vamos al trabajo y platicamos y jajaja y todas esas cosas. En realidad es una cosa bastante frágil, ¿no? Y estas ficciones, pero también estas realidades nos hacen verlo, ¿no? Imaginen tan sencillo, en el escenario que tenemos ahora de la pandemia, que se fue al internet 24 horas. No, me pongo un tiro ahí mismo.
No necesito más. Voy a revivir unos radios. Y precisamente por esa fragilidad de la sociedad, de la civilización, mi recomendación, en este caso, seré breve para que sigamos hablando un poco de estas ficciones apocalípticas, es la serie de HBO Years and Years. Por favor, banda, háganse un favor, vean esta serie. La anécdota es más o menos simple, pero desarrollada de una forma muy compleja, que es la historia de una familia inglesa de clase media alta, a finales de un 2020 hipotético, en ese momento futurista, y vemos cómo se desarrolla pues la civilización a partir de ahí, ¿no? La sociedad inglesa vista desde la perspectiva de esta familia, y podemos ver el ascenso del populismo de ultraderecha, el racismo europeo, una pandemia a la que no se le tomaba demasiada atención en algún momento y de repente derriba la sociedad, todo este tipo de cosas, pues, ¿no? Es una Transhumanismo. mirada... ¿Cómo? Transhumanismo también. Transhumanismo, por supuesto. Es básicamente una serie que es una ventana a vernos en los próximos 10 años, 12 años, ¿no? Se las recomiendo muchísimo, muy inteligentemente hecha. Son 6 capítulos nada más, échenle un ojo, muy buena serie. Y justamente volvemos a este punto, ¿no? O sea, ¿cómo estas visiones del futuro, o sea, ¿hace cuánto no recordamos una ficción predictiva optimista? La visión del futuro que tenemos desde hace algún tiempo, supongo que después de caída de grandes narrativas, ha sido profundamente pesimista, ¿no? Lo que dice otra vez el camarada Zizek, nos es mucho más fácil imaginar el colapso absoluto de la civilización que un más modesto cambio de sistema económico. ¿O cómo ven? Nada más una pequeña pausa. Quiero señalar que Cintia Dueñas nos dice, sí, El Hoyo es buenísima. Gracias, Cintia, estoy de acuerdo contigo. Y luego nos dice Ricardo Cabral, Years and Years es una joya. Un hombre de cultura, ¿eh? Contigo. Saludos, amiguitos. Saludos a Ricardo también. Y yo quiero agregar 2 recomendaciones. Adelante, Ramiro. Venga. Un libro se llama Nexus, de Rames Nam. Es de ciencia ficción. Un científico desarrolla una droga que les permite a los humanos se comuniquen mentalmente. Y así empiezan a evolucionar de tal forma que comienzan a utilizar mejores adaptaciones, prótesis, de tal forma que hay una mejora social, y empieza el gobierno chino a desarrollar una computadora cuántica que logra simular el cerebro humano. Creo que no estamos muy lejos de esa apreciación. El otro libro es La Era de Diamante, de Neil Stephenson. Si lo pronuncié mal, ahí disculpen, luego les pongo lo que es. Y esta es una historia muy ¿cómo se llama? Que proyecta la lucha de clases, es sobre la educación, sobre cómo la nanotecnología y la inteligencia artificial empiezan a incidir en la sociedad en medio de una... Disculpa que te interrumpa, Ram, disculpa. Ajá. Pero justamente nos comenta la Maga, nuestra querida amiga guionista, que no, que El Hoyo es malísima. Entonces, visto que hay esta controversia, le hago una invitación a nuestra estimada Claudia, que algún día nos acompañe en Radio Partisana y nos diga, Cosma, nos dé unas clasecitas de cine y nos diga por qué El Hoyo es malísimo. Mi cócoro está roto. ¿Cómo va a ser malísima? Digo, vamos, no es la gran película, pero es muy entretenida, ¿no? Yo por eso no la había visto, porque había oído malas críticas. También Fernanda Solórzano dijo que a los 10 minutos se acaba el misterio y que se descubre ya todo de lo que están hablando. Pero no la he visto, pues, ¿no? Pero ahora ya me intrigó, ahora no sé si verla o no. Bueno, ahora, yo lo que había escuchado al respecto. Yo lo que había escuchado... hagan su juicio y ustedes comenten. Claro, creo que debido a la polémica hay que verla. De hecho, yo lo que había estado escuchando al respecto es que el problema es que la metáfora se vuelve muy evidente muy pronto, pues, ¿no? Exactamente. Pero teniendo en consideración que tenemos un programa que se llama Radio Partisana, no sé si eso sea un defecto necesariamente. Bueno. Sí, no, porque pues, se trata básicamente de capitalismo depredador, ¿no? Entonces, no sé si me gustas, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es que en ningún momento lo oculta, eso sí debo de decirlo, en ningún momento lo oculta. O sea, a los 15 minutos efectivamente ya sabes de lo que se trata la película, ya sabes lo que va a pasar,
pero son los personajes lo que me parece interesante, porque yo siempre he sido muy fan de Carnage, de 12 Angry Men, de todas estas películas que suceden dentro de un espacio confinado con pocos personajes que parecen más obras de teatro, y es por eso que El Hoyo yo también le veo así algún... por eso me entretuvo bastante, ¿no? Digo, pues es un guión más o menos. Pero recuerda que los Nos comenta nuestra partisana Pau Madrigal. Comenta, ¿quién iba a pensar que terminaríamos como dinosaurios? La serie, obviamente. Sentados en la sala esperando nuestra extinción. Esa es mi recomendación. Dinosaurios, dinosaurio. Está bien denso. Bueno, yo quiero agregar una recomendación también. Es un cómic de un escritor argentino, Wostenberg, que fue desaparecido por la dictadura. El cómic es obviamente El Eternauta. Y bueno, ese no se los quiero contar, ese la verdad se los recomiendo muchísimo. También es un ambiente apocalíptico, viaje en el tiempo, extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero me parece que ahí también uno de los temas muy, muy interesantes es el sentido de comunidad que se va creando a lo largo de la historia, ¿no? Empieza, como supongo que se debe ver Buenos Aires en estos momentos, un Buenos Aires desierto, ¿no? Donde no hay gente en la calle porque empieza a caer una lluvia tóxica, ¿no? Que mata a la gente, como una especie de nieve, pero que mata a la gente. Y así empieza el... Jugó River ese día, entonces. Y así se fueron a llorar los millonarios a sus casas todos. Bueno, les recomiendo de el Eternauta, ¿no? También un buen rato más se pasa. No sé si espero que esté en línea, supongo que sí, hay muchos cómics. De hecho, sí les recomiendo, justamente iba a comentar, Emiliano, gran cómic, sí, El Eternauta, échenle un ojo, o sea, uno de los orígenes de la ciencia ficción latinoamericana, muy, muy bueno, muy, muy misterioso, muy divertido, y está, si lo quieren buscar, ¿cómo se llama? De esa forma, ya saben, medio piratona, hay una página que se llama vercomics.com, ahí búsquenlo, no necesitan ni descargarlos, pueden verlos en línea, y ahí está El Eternauta. Gracias, Moy. Dice nuestro pollo que hay que apoyar más el cine mexicano. Películas de Antonio Aguilar, Pedro Infante, Vicente, Los Almada, etcétera, etcétera. Mi pollo, neta, ahí me agarras en curva. No he visto, y neta, es una pinche error tremendo de mi parte no haber visto ninguna de, por ejemplo, Los Almada, ¿no? Que son tales glorias nacionales, pero sí necesito ver alguna. Bueno, acuérdense que sale en la película del infierno. Sí, es cierto. Sí. Justamente, bueno, agregando también recomendaciones, lo que les quisiera recomendar es un pequeño podcast. ¿Recuerdan la semana pasada que les recomendé La vida me da acidez? Pues el mismo generador de contenido sacó La pandemia me da acidez, que es un pequeño podcast donde critica, pues básicamente la estupidez colectiva, ¿no? Que el mayor peligro que corremos durante la pandemia somos nosotros mismos y nuestros impulsos completamente imbéciles, ¿no? Y parte de la pregunta fundamental, que es, ¿por qué se llevaron tanto papel? De verdad, muchachos, ¿para qué necesitan tanto papel? No se me ocurre una sola cosa que se puedan llevar que sea la más sustituible por cosas de su casa, pues, ¿no? Si se acaba el papel, hay servilletas, güey. Y si se acaban las servilletas, o vas por más papel, güey, o ya buscarás alguna solución, ¿no? Pero nunca te has quedado sin... Bueno. Vamos, Lobo, incentiva las compras de pánico. Vamos, justifícalos. No. O sea, te estoy de acuerdo contigo, pero sí fue un día muy lúgubre. Ese que me quedé sin servilletas y sin rollo. Vas a ver que muy pocas cosas lo sustituyen. Muy pocas cosas. Sí, bueno, les recomiendo mucho ese... De hecho, varias de estas cosas, y tenemos los links para plataformas de streaming o de torrents, posteamos varias de estas recomendaciones en la página, ¿no, chavos? Bueno, ya que hablaron de cine mexicano, nada más pequeñísimo paréntesis, mi Emiliano, es que como nos comenta la maga, estoy de acuerdo, pero el nuevo cine mexicano, IMCINE, bla, 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 y otros tienen películas mexicanas en línea gratis. Si nos pudieran hacer el favor, porfa, de mandarnos el link
para publicarlo en la página. Estaría genial, Claudia. Y ahora sí continúa, Emiliano, perdón. Ay, perdón, no, pues obviamente iba a recomendar una de encierro y de gente que no puede salir a la calle, pero no es de nuevo cine mexicano, obviamente es de viejo cine mexicano. El Ángel Exterminador, por favor, si pueden también por ahí, véanlo. Madre mía. Bueno, no, esa no, dice el Lobo que no. No, sí, digo madre mía, porque está muy bien. La amo profundamente. Pensé que ibas a recomendar El Castillo de la Pureza, digo, ya hablando de gente encerrada que no puede salir. También ahí está esa. La Tarea. Sí, imagínense cómo sería la pandemia si fuera dirigida por Buñuel. El Ángel Exterminador. Sí, básicamente sería. Ramiro, pero te interrumpimos mientras tú estabas dando otra recomendación. Pues era la de esta novela que refleja una extensión de la lucha de clases, pero con los rollos tecnológicos, integrando la nanotecnología, la inteligencia artificial, y se hace un merequetengue ahí chido. Hablando también de fin del mundo, deberían ver Doctor Strange. Doctor Strangelove, maravilla de película, extraordinaria. La de Kubrick, no la de Marvel. Sí, no, la de Kubrick. Por favor, señores, están peleando en el salón, no peleen en el salón de guerra. yo estaba pensando en la de Marvel. No sé qué. Justamente estaba, esta es una recomendación como más trivial. Busquen en Twitter un hilo de directores haciendo una película sobre pandemia. Me gustaría leerles algunos. Por ejemplo, si David Lynch dirigiera la pandemia. Laura Dern es una enfermera que ve una película sobre el virus protagonizada por Laura Dern, que a su vez cree que está contagiada y se lo cuenta a su doctora Laura Dern. Escenas intercaladas en la que un mendigo se lame el ojo a una estatua y susurra simbiosis a Laura Dern. Me encanta. La quiero ver. Algo así se llama. O Christopher Nolan. ¿Cómo dirigiría la pandemia de Christopher Nolan? La cura requiere de paradojas temporales, lo que hará que a todos les parezca súper inteligente. El protagonista está triste y atormentado por su pasado. La mujer del protagonista muere o está muerta. Y un virólogo le explica a otro virólogo cómo se propaga un virus. Me encanta. Y así está Gaspar Noé, Steven Spielberg. Chequen ese hilo de Twitter, es muy... A ver, yo quiero ver el de Steven Spielberg. Por favor, dinos el de Steven Spielberg. Sí. Ok, el virus lo transmite un adorable pangolín parlante. La gente culpa al pangolín de la pandemia. El pangolín se hace amigo de un niño. John Williams le pone violines a todas las escenas y el malvado gobierno americano mata al pangolín y todos lloramos. Me gustó la parte en la que John Williams ponía violines. Bueno, ya que estamos en esto, Gaspar Noé, aíslan a 50 jóvenes que estaban participando en una orgía porque uno ha dado positivo a coronavirus, siguen con la orgía, la cámara te marea para que digan, madre mía, cómo follan, se drogan y se vuelven violentos y al final todos mueren, pero ninguna causa del virus. Madre mía, qué buena película esa de Clímax. No es apocalíptica, pero madre mía. De hecho, me dieron ganas de ver esa película de pandemia de Gaspar Noé. Sí, yo también la veía, sin duda. Pues muy bien, chavos. ¿Alguna otra recomendación pandémica o apocalíptica para la gente que nos escucha, para nuestros partisanos y partisanas? Sí, yo quería dar una última, un bodrio de película que desde hace tiempo me gusta mucho. Por ahí la tienes, Mario. Se llama This is the End. Y no sé quién la dirige, pero sale el sujeto de Pineapple Express junto con el otro sujeto de Pineapple Express. James Franco. Ese güey, James Franco. Entonces hacen una película maravillosa en donde la parte que resulta más gracioso es el rapto de los justos, ¿no? O sea, porque sucede... ya la vi, sí, ya la vi. Tampoco no es una chingonería, Imito. Lobo, tus recomendaciones. Sí, está bien. Realmente no la vean con ojos críticos, es una película que les va a dar poquito, pero... Véanla con ojos rojos. Véanla con ojos rojos, esa es la recomendación. Si la ven con ojos rojos se van a divertir muchísimo. De verdad que tiene un humor, digamos, un poco burdo, pero que le pueden sacar ahí un poquito de raja, ¿no? Si ustedes ponen de su parte van a ver cómo This is the End es una película muy divertida, porque bueno, estábamos todos en temas fatalistas y eso, acabo de recomendar Perfect Sense, son películas tristes, pero esa de This is the End es una película que les va a animar. Sale Emma Watson. Además. Sí, sale Emma Watson.
Y hace un gran papel, me encanta. Pues muy bien, yo solo para finalizar, pues propiamente no es, bueno, sí es apocalíptica, sí tiene temas apocalípticos. Les recomiendo mucho Watchmen, el cómic, de verdad, creo que funda realmente lo que consideramos la novela gráfica o el cómic corto moderno, realmente muy interesante de leer. Una secuela del cómic, donde realmente nos pinta lo que tiene Alan Moore, que es lo que lo vuelve muy, muy interesante, es que utilizando los mismos tópicos, los mismos mitos, el mismo imaginario colectivo occidental de Inglaterra y Estados Unidos, nos intenta mostrar el estado autoritario, policial, profundamente desigual, racista, aporofóbico, que son pues los imperios, ¿no? Los imperios que ahora subsisten, como bien hacía el apunte Ramiro, que en vez de ser coloniales ahora pues lo que son neoliberales, ¿no? El nuevo colonialismo. Totalmente, y por eso les recomiendo mucho Watchmen, el cómic de Alan Moore de los 80 y la serie de HBO que acaba de salir, altamente recomendadas, altamente apocalípticas. Échenle un ojo mientras ahora. Aprovechen, chavos, banda, aprovechen que ahora tienen tiempo. Con lo que nos ha demostrado esta pandemia es lo precario de nuestro sistema médico y lo precario de nuestro sistema laboral, pues, ¿no? Entonces ¿cuándo va a ser la próxima vez que tengan un mes completo de no ir a la oficina? Porque no son vacaciones, otra vez, lo recordemos perfectamente, no son vacaciones, pero ¿cuánto tuvieron tanto tiempo libre para leer, ver cosas, para ponerse en mano con todo ese contenido que habían dejado atrás porque tenían que entregar reportes alineantes, repetitivos y poco significativos? Yo Y disfruto pues- cada uno de mis reportes, ¿eh? Pues muy bien, banda, entonces pues supongo que pasamos a despedirnos, ya cruzamos el límite de la hora, intentaremos ya no hacer estos maratónicos podcasts de hora 40 minutos, a menos que lo quieran, díganlo en comentarios, si quieren que se alarguen nos avisan, su feedback es muy interesante. ¿Algo con lo que quieran concluir, terminar el programa? Yo quiero decir algo a todos los que, bueno, más que nada como agradecimiento, de los 3,000 y cacho likes que ya tenemos, que chingón, güey. Les vamos a dejar en la página una liga para que puedan descargarse más de 1,000 libros que nosotros mismos recolectamos de muchos autores, de muchos temas. Vienen incluso hasta pues temas de biología, temas de hacker, temas de computación, de todo tipo. Básicamente para que lo vean como un agradecimiento por estar tan al tiro con Radio Partisana. Y pues se los dejamos terminando este programa. Más de 1,000 libros en EPUB. Entonces no tienen excusa para no leer algo perrón en esta cuarentena. Ok, qué bueno que lo mencionas, Mario, qué bueno que hablas, porque también tengo otras 2 recomendaciones fuera de off topic, fuera del tema apocalíptico. Uno es, chéquense el canal de nuestro querido Mario, por favor, dejas una liga también a tu canal, por favor, Mario. Justamente acaba de publicar un video sobre tutorial para grabarse con bajo presupuesto, que es muy útil, especialmente a toda la banda que quiere hacer contenido ahora que va a estar en sus casas. Muchas gracias por ese video, Mario. Y también quisiera recomendar a nuestra amiga Atenea Cruz, que está empezando a hacer sus directos sobre literatura. El canal se llama así, Atenea Cruz, está haciendo directos últimamente. Échenle un ojo, son muy interesantes. ¿Alguien más para concluir? Una última recomendación de Cintia Dueñas, Game of Thrones, la pandemia de los caminantes blancos. Bueno, yo, para finalizar, como en un momento de la charla el Lobo habló del problema del consumo de la carne, yo sé que a Moy no le va a gustar mucho esta recomendación, pero la voy a hacer. También me gustaría recomendar una película que sí está en Netflix, que se llama Okja, O-K-J-A, Okja. Ay, van a morir de tristeza. ¿Ya la viste, Lobo? No, pero sé que van a morir de tristeza. Bueno, también la quiero recomendar, pues ya que hablaste del consumo de la carne y esas cosas, pues yo creo que también es interesante verla. Y si no lloran desde el minuto 15, 16, simplemente no tienen corazón, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa recomendación también y despedirme y pues agradecerles por
haberme invitado en esta ocasión. Pues confiemos en que te vuelvas un invitado regular. Nosotros también disfrutamos muchísimo tu compañía y tus aportes en este podcast. Espero que vengas con cierta frecuencia. Además, no creo que tengas salidas pronto. Pues no. Mi estimado Ramiro, ¿algo que quieras agregar para terminar? No, nada más. Ok, pues muy bien. Como es costumbre, le agradecemos profundamente a todos los partisanos que nos escuchan en vivo, a todas las personas que nos escuchan en Spotify, a todas las personas que nos escuchan en YouTube. De verdad, muchísimas gracias por compartir nuestras publicaciones de la página, por compartir los podcasts en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran. Otra vez, muchísimas gracias. Gracias por escuchar Radio Partisana. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y Spotify. Nos vemos en el siguiente capítulo.